Buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy en el curso de Geografía hablaremos sobre la geografía humana. Y con ello estaremos viendo ya uno de los últimos temas del curso de Geografía. Cuando ustedes se recordarán cuando hicimos la división de la geografía, ¿no? Este es el último esquema en la división de la geografía general. También recordarán que la geografía humana se divide en tres ramas, que es la geografía social, la geografía política y la geografía económica. Y con ello habremos terminado al 100% los temas respecto al estudio de la geografía. La geografía humana es una ciencia creada por el geógrafo alemán Federico Ratzel. Esta fue creada a mediados del siglo XIX. Para Federico Ratzel, la geografía humana estudia al hombre tal como se establece, se desarrolla y se adapta en la unidad geográfica que escoge para vivir. También recordemos que Federico Ratzel es un representante de la escuela alemana, de la escuela determinista, por eso nos habla en este sentido de la conceptualización de la geografía humana. Además, podemos decir de la geografía humana que como toda ciencia necesita del conocimiento de otras ciencias, ¿no? Como por ejemplo la demografía, la estadística y entre otras. Entonces también vamos a hablar en este curso o en esta clase sobre la demografía y otras ciencias que le van a ayudar al estudio de las sociedades por la geografía humana. Entonces, empezaremos hablando sobre la geografía social. La geografía social es una ciencia o es una rama de la geografía humana que va a estudiar todo lo concerniente a la población, su tipología, sus características de la población, cómo se establece un espacio geográfico y las características que va a ir desarrollando. Bien, y también la geografía social va a recurrir a la demografía. Igual la demografía hace estudio de la población, pero este estudio va a ser de manera cuantitativa, ¿no? Mientras que la geografía social va a estudiar de manera cualitativa. Por eso la demografía y la estadística son instrumentos útiles para la geografía social en cuanto al estudio de las poblaciones. Miren, jóvenes, aquí les comparto la población mundial al 2025, una aproximación que lo hace, ¿no?, la ONU para establecer a 2025 cuántos de millones de habitantes existirían en el mundo. Y es así que podemos ver que en primer lugar vamos a encontrar para el 2025, ¿no?, que el continente asiático estaría en el primer lugar con mayor número de habitantes. En segundo lugar, nos vamos por acá para África. En tercer lugar estaría América. En cuarto lugar estaría Europa. Y finalmente estaría Oceanía en el quinto lugar en la población, ¿no?, o en la distribución de la población mundial para el 2025. Recordemos que estos números que vemos acá son estimaciones y estamos hablando de millones de población. Esta estimación se hace teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de las poblaciones en diversas áreas geográficas que vamos a verlo más adelante. Otro estudio que va a desarrollar la geografía social dentro de la geografía humana, y recordemos que la geografía humana también se le conoce como antropogeografía, va a ser el estudio de las razas. Este término de razas es discutible desde las ciencias sociales porque no se utiliza el término raza propiamente dicha para referirnos a nosotros, las personas, ¿no? Básicamente este término se utiliza en biología para hacer uso o para hacer la clasificación de la tipología de animales que tenemos. Sin embargo, como la geografía humana está dentro de la biogeografía, vamos a utilizar este término para poder explicar
la tipología de genética que existe de las personas en el mundo. Entonces, definamos qué es raza. Raza va a ser un conjunto, o vamos a denominar raza al conjunto de caracteres de semejanza o diferencia que va a existir entre grupos humanos. Estos caracteres básicamente son caracteres físicas que vamos a encontrar. Como por ejemplo vemos en este cuadro que les planteo, ¿no? Tenemos las clases. Ya vamos a empezar por las principales o las más grandes, que a partir de estas se fueron desarrollando un mestizaje a nivel mundial. Tenemos la blanca o caucasoide, que básicamente se ubica en el norte de Europa, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, en segundo lugar, a la amarilla o mongoloide, que se ubica en Asia, propiamente dicha. Luego tenemos aquí a la negra o africana, que se ubica en el continente africano. Estas serían las tres principales que van a dar origen. Pero ¿dónde está lo nuestro? Estaría lo autóctono del Perú, ¿cierto? Cuando nosotros desarrollemos el tema de la población peruana netamente, ahí hablaremos de la tipología de las clases de razas o genéticas que existen en nuestro país. Estamos hablando ahorita de manera global. Otro de los factores que estudia la geografía social es las causas de la distribución de la población. Recordemos que a nivel mundial la población no está distribuida de manera equitativa, ¿no? Hay zonas con mayor concentración poblacional y hay zonas con menor concentración poblacional. Y estas podemos agruparlos en dos causas primordiales. La primera van a ser las causas naturales, que son originadas por la propia naturaleza, y la segunda van a ser las causas humanas, que es generada por acción del hombre. En las causas naturales encontramos, por ejemplo, el clima. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿En qué tipo de clima se va a acentuarse mejor la población? ¿En un clima frío boreal? Porque ya hemos visto el tema de clima, ¿cierto? ¿Ahí se ubicará? No. ¿Cierto? La población o las personas no nos sentimos cómodos en un clima frío boreal, en un clima frío de altura, tampoco en un clima, no nos sentimos cómodos, entonces no preferimos ese tipo de clima. ¿Qué tipo de clima vamos a preferir para acentuarnos? Un clima más templado, ¿cierto? Entonces en estas zonas, por el tema de clima, la zona templada va a ser las más llamadas para que la población se acentúe. Otro factor natural es la altitud. La altitud está referido al nivel del mar. A ver, nosotros vemos que las zonas con mayor altitud son las más pobladas. No, las zonas con menor altitud, con metros sobre el nivel del mar, son las que se poblan más, son las que tienen mayor densidad poblacional. Ejemplo, pues, en el Perú sería Lima, Piura, que son zonas de bajas altitudes. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a la zona más alta del Perú, que es el Huascarán, pues disminuye el número de población. Y si nos vamos a Puno, también va a ir disminuyendo. Topografía. Siguiente causa de la distribución de la población natural es la topografía. Esta está referida al suelo, ¿no? Al relieve. ¿Qué tipo de relieve va a preferir el hombre? ¿El relieve escarpado, el relieve arcilloso o un relieve, brusco? No, el hombre no prefiere un relieve brusco, sino prefiere ciertas comodidades en este espacio, ¿no? Por ejemplo, las llanuras, los valles, van a ser las zonas más pobladas a nivel mundial. Tipo de suelo, ¿no? Recordemos, en tipo de suelo tenemos, por ejemplo, el suelo árido, el suelo desértico, el suelo arcilloso, tenemos el suelo fértil. Dentro de todos estos suelos y entre otros suelos más, ¿qué tipo de suelo va a preferir el hombre? Como una de sus actividades económicas es la agricultura, ¿no? Y la ganadería, por ello va a requerir un suelo fértil. Y los suelos fértiles van a ser
las zonas más pobladas, para que el hombre pueda desarrollar esta actividad económica importante. Otro factor natural es la abundancia del agua. Si nosotros hacemos un poquito de historia y vemos los primeros asentamientos humanos en el Perú, vamos a ver cómo es que las culturas antiguas se fueron ubicándose alrededor de los ríos, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es un elemento vital para la vida humana y también para desarrollar su agricultura. Y por eso había la necesidad de ubicarse en estos lugares que estaban alrededor de las lagunas, de los ríos, ¿no? Para asegurar el abastecimiento de este recurso hídrico. Hasta ahí son las causas naturales para la distribución de la población. Ahora vamos a las causas humanas. Aquí en las causas humanas vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el aspecto cultural, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en el aspecto cultural vamos a ver que la zona urbana se ha ido poblándose más, pero a raíz de las migraciones de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, y con ello han ido modificando o alimentando el aspecto cultural. Y muchas personas en su subconsciente señalan, ¿no?, de que vivir en una zona urbana te da cierto nivel, ¿no?, que vivir en una zona urbana, rural. Entonces prefieren por eso, de alguna otra manera, ubicarse en una zona rural. Es un aspecto ya cultural, de idiosincrasia. Otro aspecto humano es la tecnología, la industrialización. Desde la revolución industrial que se desarrolló hace años, las zonas urbanas se van a irse poblándose más. ¿Por qué? Por la mano de obra. Entonces, las zonas rurales se han ido despoblando y las zonas urbanas se han ido concentrando por la tecnología que se emplea en las zonas urbanas. Luego tenemos otra causa humana, que es la evolución demográfica, cómo es que el comportamiento humano va desarrollando demográficamente o el crecimiento de la población, ¿no?, que lo vamos a entender más adelante. En esta imagen podemos ver las áreas de distribución poblacional. ¿Ya? Cuando hablamos de áreas de distribución poblacional, estamos viendo cómo se está distribuida la población a nivel mundial. Ya recordemos que estamos trabajando ahorita a nivel mundial, todavía no hemos llegado a nuestro territorio peruano. Miren, aquí el área de distribución podemos dividir en dos, en áreas de concentración poblacional y en áreas de dispersión poblacional. Empecemos por las áreas de concentración poblacional. Estas son áreas donde existen condiciones naturales favorables para vivir, ¿ya? Entonces, el hombre primero busca un espacio natural con condiciones favorables para establecerse, ¿no? Como hemos visto anteriormente, ¿no? Zonas donde hay agua, zonas donde el relieve no es muy árido, el relieve no es muy hostil para su vida, sino que este relieve le preste ciertas condiciones, le favorezcan para su desarrollo. Por eso es el caso de las zonas templadas, ¿no? En climas hablamos de eso, ¿no?, que están ubicadas básicamente entre los 30 y 60 grados de latitud. Entonces ahí, tanto latitud norte y sur, vamos a ubicar que ahí hay mayor concentración. Vemos por acá con estas zonas, ¿no?, donde hay mayor concentración poblacional. Y luego también otras zonas favorecidas para la concentración poblacional son las zonas cálidas cercanas al Ecuador. Muchas personas prefieren las zonas cálidas que las zonas frías para poder habitar, ¿no? Esto va a hacer que estas zonas se concentre mayor la población. Otro tercer aspecto vemos acá, donde el clima es moderado, ¿no? Donde el clima no sea ni muy extremadamente cálido, no estoy hablando de un cálido muy extremo, ni tampoco de un clima muy frío, ¿no? Entonces es un clima más templado para que se ubique. Entonces, además a eso hay que sumarle que tiene que haber presencia de agua, presencia de valles y recursos naturales, ¿no? ¿Qué sería sin los recursos naturales? Pues
el hombre no podría alimentarse, no podría vestirse, porque de los recursos naturales es que el hombre se va a alimentarse, va a vestirse y va a coger de estos recursos naturales para desarrollar muchas de sus actividades económicas. Vemos acá, por ejemplo, ¿no? En esta imagen que les presento, las zonas pobladas y su concentración poblacional. Entonces, las ciudades o las zonas urbanas, ¿no? Las zonas urbanas van a tener mayor concentración poblacional. Y vemos que Asia va a seguir siendo, es el espacio, tiene mayor espacio, pero tiene también mayor concentración poblacional. Ahora vamos a ver sobre las áreas de dispersión poblacional. Como su nombre dice, dispersión. Quiere decir que no se concentra la población, sino como vemos en esta imagen de acá abajo, las casas no están pegadas, ¿no? Por ejemplo, en las zonas urbanas como Piura, las casas están pegadas unas a otras. Aquí no vemos que aquí hay una casita, está separada de la otra, está separada. Ve y acá y vamos viendo así. Y luego todo este espacio tenemos que no hay construcción, está separada. Estas son las zonas rurales. Por eso es que en el caso peruano las áreas de dispersión poblacional van a ser básicamente las zonas rurales y también en otros países. Entonces, ¿qué son las áreas de dispersión? Son áreas que presentan condiciones desfavorables para el asentamiento poblacional. Es el caso de los desiertos fríos. ¿Ya? En el caso de Piura, por ejemplo, no es un desierto frío, sino es un desierto cálido, ¿no? Estos desiertos fríos no son atractivos para nosotros los humanos para ubicarnos en esas zonas. Los polos tampoco es estos desiertos fríos en los polos no es favorable para nuestras condiciones. Los desiertos de arena y montañas. Nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos zonas desérticas que son grandes extensiones de tierra que no están pobladas, ¿no? Siguen siendo, ahí podemos seguir hablando de zonas de dispersión en el caso peruano. O las altas montañas, por ejemplo, en la parte de la cordillera de los Andes, vamos a ver de que no tenemos mucha población, ¿no? Vamos a ver más adelante que en los censos la población es mínima, mientras que en las zonas urbanas la población va acrecentándose, pues, ¿no? Dice que son básicamente zonas con un clima inclemente, ¿no? O sea, es muy hostil la vida para el hombre. El relieve es abrupto. Y la falta de recursos, por ejemplo, acá, no hay mucha vegetación. Ven acá, árboles. No vemos eso, ¿no? Aquí apenas está pasando, miren, un riachuelito, pero por eso es que, mira, estas casitas se han ubicado alrededor de este riachuelo que está pasando por esta zona. Imagínense, si no habría este riachuelo, ¿habrían estas casas? No habrían estas casas, no habría esa dispersión. Igual podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Las zonas, por ejemplo, las zonas blancas son las zonas que hay menor concentración poblacional. Ya en el caso peruano tenemos, aparte de los Andes fríos, ¿no? Vamos a ver que también la selva, por el mismo hecho que la selva es un territorio más grande en nuestro país. Otro factor que estudia la geografía social para establecer su estudio de la población van a ser los indicadores demográficos, como es, por ejemplo, la evolución de la población, la distribución espacial y la estructura poblacional. Vamos por el primero, la evolución poblacional. Esta va a abarcar el estudio de la tasa de natalidad. ¿Qué quiere decir la tasa de natalidad? La tasa de natalidad viene a ser el número de nacidos por cada 1000 habitantes en un año. Tasa de mortalidad, el número de defunciones por cada 1000 habitantes en un año. Fecundidad, el número de embarazos, ¿no? Pero en este caso, por cada 1000 mujeres en periodo fértil. Morbilidad, el número de enfermos por cada 1000 habitantes en un año. El crecimiento poblacional, ¿cuánto está creciendo? Por ejemplo, actualmente en el Perú, nuestro crecimiento es de 2.2, ¿cierto? Y la esperanza de vida al nacer, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuántos años esperamos vivir al momento de nacer.
En el caso peruano, estamos entre los 65 años, la esperanza de vida, y 68 años, ¿no? Las mujeres, chicas, alégrense, tenemos mayor esperanza de vida en el Perú, ¿ya? Esto se debe a que nuestras condiciones de vida son más tranquilas, nos dicen los estudiosos. Más tranquilas en el sentido de que no tomamos mucho, no fumamos mucho, ¿no? Entonces, por eso alargamos nuestra vida. Y también para establecer la esperanza de vida, tenemos que ver las condiciones de vida, ¿no? De la persona. Cuando uno tiene una vida más tranquila, más pasiva y con buena alimentación, nuestra esperanza de vida se va a incrementar. Pero cuando nuestra condición de vida es más saturada, más mayor estrés, y a eso hay que sumarle una mala alimentación, ¿no? Y no vamos a dormir bien, nuestra esperanza de vida se va a irse reduciendo. Otro factor es la distribución espacial, ¿no? Que comprende el estudio de la población absoluta y la población relativa. Aquí me voy a detener. ¿Qué es la población absoluta? La población absoluta es el número total de habitantes en el territorio. En el caso peruano, de acuerdo al 2019, acá la información, digo éramos porque ahorita no tengo la información exacta, ¿ya? De 32.510.462 habitantes. Estamos sobre los 32.000, ¿ya? Habitantes. Esa es la población total. Pero cuando decimos población relativa, nos estamos refiriendo al tanto por ciento de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Esta población relativa nos va a determinar cuál es las zonas con mayor concentración, o sea, terrenos, zonas pequeñas pero con mayor número de población, y zonas amplias como por ejemplo la Amazonía peruana, ¿no? Con menor número de población por kilómetros cuadrados. Ahí establecemos la población relativa. La inmigración y la emigración, o sea, cuántos llegan al Perú y cuántos salen del Perú. En el Perú se ha incrementado nuestra población, ustedes ya saben, los últimos migrantes quienes fueron, ¿no? Entonces está ido incrementando la población en nuestro territorio. Otro indicador demográfico va a ser la estructura poblacional. Esta estructura poblacional va a estudiar lo referente a la edad, al sexo, la PEA, que viene a ser la población económicamente activa. Aquí yo les presento una estructura poblacional del Perú, que se estableció en el 2019. Vean, nuestra pirámide poblacional aquí vemos nuestro dibujo, nuestro gráfico poblacional es una pirámide, que quiere decir que hay mayor concentración de niños. Ya vemos acá, estos son los grupos etarios, ¿ya? A ver, de 0 a 10 años tenemos todo esto, tenemos que sumar. El color azul representa a los varones y el color rosado representa a las mujeres. Chicos, para que vean. Y de 15 a 19 años, mira, el del 3.8%, ustedes están en este rubro, ¿no? ¿Hay más varones o más mujeres? Aquí hay mujeres, miren, de 4.0%. Aquí en varones solamente es del 3.8%. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más mayor número? Vemos aquí en nacidos, ¿cierto? Hay más números de nacidos. De 0 a 4 años tenemos de 4.4% y en las mujeres de 4.2%. Miren, están naciendo más varones, dicen. En los últimos años, ¿sí? Entonces aquí vemos. No, a ver, por acá. ¿Dónde está la población, la PEA, la población económicamente activa? ¿No? Tenemos en este rubro. De acá sumamos, ¿no? La población PEA, que es la población económicamente activa, hasta aquí, ¿no? Luego vemos la tercera edad, ¿no? Y finalmente, mira, mayores de 90 años ahí en el Perú, de 90 a 94, el 0.1%, 0.1%. 95 a ya es mínimo el porcentaje, ¿no? Entonces, esta es nuestra pirámide poblacional. Esta pirámide poblacional es característico de las poblaciones pobres a nivel mundial o de los países en vías de desarrollo.